Es una gran bendición para mí estar acá. Realmente estaba yo leyendo la historia de Mefiboset. Dice que él era un hombre tullido de las piernas y de que el rey David lo iba a ayudar y le dijo que él se iba a sentar. Él estaba lisiado y estaba en una colonia, en un rincón, pues, hasta que un día el rey David le dijo que él había hecho un pacto con su hermano, con su papá de él, y que iba a cuidar de él. Entonces le dijo: a partir de ahora Mefiboset siempre se va a sentar a la mesa del rey. Mefiboset se sentía pues apenado, se sentía indigno, porque él no se sentía bien estando delante de la presencia de Dios. Y yo recordaba esta historia porque yo quiero dar gracias a Dios, a quien se merece toda la gloria y toda la honra, porque sé que yo no soy digno de estar aquí, pero por el amor de Dios y por la sangre de Cristo, aquí me has dado la oportunidad de estar acá. Hermanos, Dios les bendiga. Yo sé que muchos, hoy Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que muchos vienen hoy por una palabra de bendición. Sé que ustedes no van a salir igual en el nombre de Jesús, porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Les pido de favor, hermanos, si nos podemos poner de pie para dar gracias a Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque en tu palabra tú dijiste que de lo vil y menospreciado tú ibas a levantar, Señor Jesús, para avergonzar a los sabios, Señor Jesús. En esta hora te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Señor. Yo sé que hoy hay hermanos y hermanas, Señor, tal vez tristes, decepcionados, tal vez, Señor, han querido dejar tus caminos, Padre, pero hoy en el nombre de Jesús ellos van a recobrar nuevas fuerzas, Señor Jesús, y hoy cada uno de ellos, Señor, se llevará una palabra de bendición en su vida. Yo te pido que tomes el control de principio a fin, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres que te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte aplauso para Cristo. El tema de hoy se llama: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo le hablaba a los romanos, le hablaba a la iglesia de Roma y le decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hoy Jesucristo está hablando y va a hablar a casa de oración y te hace una pregunta: ¿habrá algo que te pueda separar de Cristo? Yo le quiero dar una respuesta de parte de Dios. ¿Y por qué cuando no hay dinero? ¿Por qué cuando no te va bien en tu negocio? ¿Por qué tal vez cuando tu hijo, tu esposo, tu esposa no están aquí, has querido dejar el camino de Cristo? Muchas veces, hermano, podemos decir: yo amo a Cristo, yo tengo fe en Cristo, pero nosotros no demostramos el amor de Dios en la iglesia. Nosotros no demostramos cuánto creemos y tenemos fe en Dios cuando estamos adorando y dando gracias a Dios. Nosotros demostramos ser cristianos en los problemas difíciles. Todos podemos decir ahorita: Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres bendito y tú eres maravilloso. Pero ¿qué pasaría, hermanos? Que tal vez una tarde estuvieran ustedes, se les poncha la llanta del carro, el tráfico está tan duro, la gente te anda pide y pide el carro, tu esposa te anda hablando, tu hijo está mal. Es ahí donde nosotros demostramos nuestra fe en Dios. Cuando estamos adorando y dando gracias a Dios: Señor, yo te amo, yo te bendigo, yo te alabo, todo está bien. El problema o el detalle o donde demostramos ser cristianos es en las adversidades. Ahí realmente decimos cuánta fe tenemos en Dios. Ahí verdaderamente decimos cuán enamorados estamos de Dios en esos problemas difíciles. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo dijo: tribulación,
persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Y vamos a detenernos en el primer punto, que es tribulación o angustia. La tribulación con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, contigo mismo, ¿podrán separarte de Dios? Muchas veces nosotros venimos a los pies de Cristo, pero cuando venimos, desafortunadamente no venimos todos. Yo recuerdo hace 5 años, cuando vine a la iglesia, quien vino primero había sido yo, después llegó mi papá y hasta el último llegó mi mamá. Pero cuán difícil para nosotros ha sido, hermano, de que tú tal vez como papá vienes aquí a la iglesia, pero tal vez no vienen tus hijos. Qué tan difícil es para ti, joven, que tú vienes, pero tal vez no vienen tus padres. Y hoy te dice, y hoy Jesús te dice, ¿será que la tribulación, será que la angustia te podrán separar de mí? Y miren lo que dice, hermano, la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 4 al 6. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 6. Y dice así: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan a favor nuestras aflicciones de Cristo, así también abunda nuestra consolación por el mismo Cristo. Pero si somos atribulados, lo es para vuestro consuelo y para vuestra salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual resulta en que perseveréis bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Dos cosas, hermano. Cuando tú te sientas afligido, tal vez porque tú no ves a tus hijos, tal vez porque todos los martes vienes a oración y a intercesión y no has visto el resultado. Yo quiero dar testimonio y dar gracias a Dios porque Él es el que ha sido bueno conmigo. Mis padres, junto con los hermanos de intercesión, ellos oraban todos los viernes por mí. Ellos ayunaban todos los viernes por mí. Y Dios cumplió su palabra. Dios escuchó nuestras oraciones. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos atribulados y decimos, pero ¿por qué yo estoy atribulado? ¿Por qué me va mal el trabajo? ¿Por qué mis hijos no están aquí? ¿Por qué mi esposo no está aquí? ¿Por qué mi esposa no está aquí? Dos cosas que te dice hoy Dios. La primera es para que tú puedas consolar a otros, y la segunda es para tu salvación. Cuando tú te encuentres atribulado, cuando tú te encuentres en angustia, dices, Señor, gracias, porque sé que de esto yo voy a poder consolar a alguien más. Para eso sirven los testimonios, hermanos, para que uno no sufra lo que uno ya sufrió. El segundo punto dice: las persecuciones, las burlas o los hostigamientos de nuestros familiares, de nuestros amigos, por buscar a Dios, ¿te podrán separar de Cristo? Hoy en día, hermanos, muchos decimos, no, sí. Pero una cosa, ¿por qué cuando nosotros, o por qué cuando el pastor, tu líder, o alguien de la reunión no te saluda y dice, ya no quiere ir a la iglesia? Porque tal vez cuando es que en la célula, hermano, no me queda mirando bien y me siento mal, me siento perseguido, hermano, me siento atribulado, hermano. Yo quiero decir algo, y hay una imagen que les van a enseñar ahí, hermano, donde siga, eso sí es ser perseguido, eso sí es ser atribulado. No como nosotros, ya me voy de la iglesia porque nadie me hace caso. Ya me voy de la iglesia porque el pastor no me visita. Ya me voy de la iglesia porque me quedó viendo mal el hermano. Ya me voy de la iglesia. A mí me pasó. Porque me pasó. Porque todos pasamos por ese proceso. Que porque no me saludó el pastor, me voy a cambiar de iglesia. Que porque el líder no está pendiente de mí. Hermano, yo estoy muy perseguido. Me siento muy perseguido por mi hermano,
Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Y dice así: bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de maldad contra vosotros por causa de mí mintiendo. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, aquel hombre que por buscar a Cristo es vituperiado, es perseguido. Eres dichoso, hermano, hermana, joven que tú estás aquí. Tú eres dichoso, tú eres feliz, porque se burlan de ti, porque dicen aleluya, porque te dicen que más santos. Hermanos, tú eres dichoso. Y miren lo que dice en el 12: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, lo que tú y yo hemos padecido en la iglesia, en la célula, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, no se compara como en Siria, hermanos. Esos fueron y han sido verdaderamente cristianos que han dado su propia vida por ti. Yo te hago una pregunta: ¿ya te volaron una mano? ¿Ya quemaron tu casa? ¿Ya quemaron tu carro? Para que tú digas, hermano, yo ya no quiero seguir a Cristo, porque tal vez en casa de oración no me han saludado, porque quizás mi papá me va a quitar la herencia porque me he sido cristiano. Hay muchos hermanos que hemos pasado por esta situación. Queremos dejar a Dios, porque me hizo la gran cara, que porque el servidor no me dijo, pásate, siéntate aquí hasta adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos querido dejar a Cristo por eso, hermano? Cuando en otros lugares, por predicar la palabra de Dios, han sido muertos. Yo recuerdo que en una foto de las que estábamos ahí viendo, íbamos a evangelizar. Yo nunca me pintaba porque a veces, a mí me tocaba dar el tema, pues, y yo me ponía ahí en el Parque Central con los jóvenes de la iglesia a predicar, y ahí me ponía a predicar. Y estábamos una vez con unas mandas que decían versículos de la Biblia, y pasaban señores y decían, ahora ustedes pónganse a trabajar, y nos decían groserías, hijos de su tanto, por favor, pónganse a trabajar. Muchos de nosotros y a muchos jóvenes, cuando han ido la primera vez a repartir tortas, dicen, ay hermano, me dolió en mi corazón que me rechazó la torta. Pero ahora imagínense aquellos hermanos en Siria, en otros lugares, hermanos, que son perseguidos, que son quemados, que son encarcelados por seguir a Cristo. Y ahora que nosotros, hermano, ya no quiero ir a la iglesia, hermano, es que nadie me saluda, mi líder no está pendiente de mí, todos me quedan mirando mal, el servidor no me pasa hasta adelante. Hermano, gozaos y alegraos, porque el galardón es grande en el cielo. Otro punto del mismo versículo de Romanos 8:35: el hambre o la pobreza podrán separarte de Dios. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses 4, capítulo 11 al 13. Pablo decía, no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la altura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Y en el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, hermanos, nosotros, y yo lo decía, cuando hay comida en la casa, todos estamos así, Señor, yo te amo, yo te bendigo, tú eres bueno, tú eres fiel. Pero ¿por qué cuando no hay que comer, pierdes tu fe? Porque hay muchos hermanos que son empresarios, decían, en el mundo yo estaba mejor y ahora que busco a Cristo, me está yendo mal. Pablo dijo, sé contentarme en la altura de hambre
y sé contentarme cuando no hay nada, hermano. Yo muy al principio, cuando vine aquí, había muchas cosas que mi vida necesitaba cambiar, como aún las hay, porque no soy perfecto. Y yo decía, es que nadie me quiere, nadie me ama. Hasta que un día fuimos a repartir tortas a un asilo de ancianos y me di cuenta ahí que esas personas no las aman, porque las han abandonado. Muchos decimos, otra vez huevo, otra vez frijol. Siendo cristianos renegamos de Dios. Pero si tú vas y repartes una torta en la calle, en el hospital, te vas a dar cuenta, hermano, que tan siquiera tú tienes una tortilla, ellos no tienen nada, hermano. Y porque muchas veces nosotros hemos querido dejar el camino de Dios porque no hay. Es que, hermano, ¿sabe qué? Voy a seguir trabajando porque si no trabajo no como. ¿Dónde está tu fe? Hermano, tengo que pasar más tiempo trabajando porque si no, no tengo. ¿O qué? ¿Acaso Dios me va a dar? Muchos que dicen así. Y yo te quiero decir lo que Mateo dice: si los pájaros que no nidan, que no trabajan, comen, más nosotros, que no, Dios no nos pueda dar comida. Y la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No busques la mano de Dios, busca su rostro, porque cuando tú buscas su rostro, por consecuencia te va a dar su mano y te va a ayudar y te va a dar lo que tú necesitas. Yo recuerdo cuando muy iniciamos, con el respeto que aquí tiene el hermano Rey, voy a contar una parte. Yo recuerdo pues, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pues veníamos mal, destruidos. Y hubo un tiempo donde mi papá pues tenía pues dinero. Y llegó un momento pues por no estar con Dios, empezó a perder todo lo que él tenía. Y llegamos pues a una crisis económica en mi casa. No había dinero. Y recuerdo bien una noche, hermano, cuando mi mamá hizo la cena y solamente habían 5 quesadillas. Y eso nunca se me va a olvidar. Habían 5 quesadillas de la tortilla más tiesa. Nosotros somos 5. Y en mi pensamiento, en mi mente pasó, y alguien dijo: ese es tu Dios. Yo iba a hablar y decir, y en ese momento iba a llorar y quebrantarme y decir: ¿cómo es posible que estando con Dios estamos pasando esta tribulación? Pero no dije nada. Y respondí a esa voz que me dijo: ese es tu Dios. Y dije: sí, ese es mi Dios. Porque si yo no tuviera Él, ni siquiera estas 5 quesadillas todas tiesas tuvieran. Porque estuviéramos perdidos, estuviéramos en el alcohol, en las drogas. Si yo le dijera, hermano, 3 cosas si yo no tuviera a Cristo en mi corazón el día de hoy: quizás estuviera en el amante, quizás estuviera muerto, y quizás estuviera tal vez en la calle como loco, porque todo lo que me había pasado y por todo lo malo que había hecho. Entonces, hermano, ¿por qué cuando nosotros pasamos momentos de dificultad hemos querido abandonar a Cristo? Hemos querido dejar el ministerio, porque ha pasado. Y aquí está mi pastor de testigo. 2 veces he querido venir a pedirle su bendición. Y algo que me ha quedado claro que me dijo: solo los cobardes huyen, me dijo. Gracias a Dios he estado aquí por su amor y su misericordia. Porque si no, quizás ya no. Pero ¿por qué muchas veces nosotros decimos cuando todo va bien, gloria a Dios, Cristo vive? Pero ¿por qué cuando pasamos estas pruebas queremos abandonar a Cristo? Queremos dejar a Cristo. Y por eso hoy Dios quiere hablar a tu vida, para decirte que si habrá algo que te pueda separar de Dios. Luego dice: desnudez, peligro o espada nos podrán separar de Dios. Y vamos a ir a Josué capítulo 1 versículo 5. Josué capítulo 1 versículo 5. Y dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé, dice el Señor. Hermano, cuando tú te encuentres con peligro, cuando tú te encuentres con espada por tus enemigos, confía en Dios. Y la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Hermanos, nosotros debemos confiar en Cristo. En cualquier dificultad, en cualquier momento difícil, debemos adorarlo y exaltarlo. Muchas veces, una de las cosas por las cuales yo no quería ser cristiano era una sencilla razón: porque me había metido en muchos problemas en el mundo. Y recuerdo que mi mamá no sabía eso, pero una vez llegó un vecino de 2 cuadras hacia abajo a buscarme a mi casa. Y yo: Wilber, ¿cómo estás? Bien. Y me dijo: ¿sabes qué? Te vinieron a buscar. Y yo dije: ¿quién? Andan preguntando por toda la colonia por ti. Y yo dije: ¿quién? Es que te andan buscando porque quieren matarte, me dice. Porque te andan echando la culpa que tú le pegaste y mataste a un muchacho. Cuando me dijeron eso, yo dije: mamá, mami, voy a casa de mi abuelita. Le dije, y ahí me fui a casa de mi abuelita. Mi mamá no sabía, no le dije: voy a casa de mi abuelita. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no quería ser cristiano porque decía: no estando en la cara, ya estando yo en la iglesia, llegue y me maten ahí toda mi vida. Yo decía así. A mí no me gustaba ni salir con mi mamá, ni salir con mis hermanos, porque en la pandilla que me buscaba habían reglas y decían: no nos importa si está tu mamá, tu novia, tu abuelita. No, nosotros llegamos, te encontramos y te damos. Cuando de repente una vez, cuando era el 10 de mayo allá en la avenida Central, estábamos poniendo globos ahí, todos los jóvenes, de los poquitos que habíamos en ese, estábamos poniendo globos. Cuando de repente, esa pandilla iba pasando y yo dije: ya aquí quedé, ya aquí fue. Y ellos iban cruzando la calle. Cuando pasé dije: Señor, así muy poquito sabía de la palabra: Señor, ayúdame. Yo no sabía este versículo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, sino que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, cuando te encuentres atribulado, confía en Dios, porque nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Y gracias a Dios, hoy aquí estoy, hermanos, por el poder de Dios. Y hay otra parte que muchos de nosotros, quizás la tribulación, la angustia, no te puedan separar a ti de Cristo, hermano. Quizás las persecuciones, quizás ya eres de esos cristianos que no me importa que me digan hermano, aleluya. Pero ¿cómo es cuando era al principio? A mí no me molestaban mis primos, porque siempre me decían: hermano, eso es pecado, hermano, que no sé qué. Llegó un momento que me molestaba y decía: no quiero buscar a Dios. De hecho, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi amigo que es cristiano, que me invité y que gracias a Dios aquí está. Yo recuerdo cuando él llegué, nosotros 2 éramos cristianos ahí en la escuela. Y yo recuerdo que él fue quien me invitó a hacer células ahí, pero no hablamos como tal, pues, sino hablamos de valores cristianos, porque era la universidad. Y nosotros hablábamos de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, o muchos compañeros, se burlaban de nosotros por ser cristianos. Muchos de nosotros nos tentaban, pues, por ser cristianos. Pero cuando yo vengo y digo: Señor, yo sé que nada me va a poder separar de ti. Y al principio, hay que ser sinceros, hermano. A nadie nos gusta que nos digan aleluya, que más santo, santa para atrás, el aleluyita, ahí viene el hermano, ahí viene el pastor. Hoy es una gran bendición que te digan así, pero cuando tú inicias tu caminar con Cristo, quieres abandonar a Dios, porque tú dices: no, para que me sigan buscando, ya no quiero. Entonces, el hambre o la pobreza te podrá separar de Dios. Tal vez ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, pero el pecado podrá separarte de Dios, hermano. Cuando nosotros pecamos, nos queremos alejar de Dios porque hay una culpabilidad que hay en nosotros. Y decimos: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy si soy un pecador? Y cuando estamos aquí alzando nuestras manos, el acusador nos dice: tú levantando las manos, tú
el camino de Dios. Pero miren lo que dice el Señor en Isaías capítulo 1 y versículo 18. Isaías capítulo 1 versículo 18. Y dice así Dios, dice, venid, dice Jehová, y razonemos juntos, dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancas como la nieve o como la lana. Hermano, si tú dices, es que hermano, yo soy pecador, yo sé que hay muchas personas que aquí nos visitan por primera vez. Yo sé que cuando tú, como líder o como oveja de esta iglesia, invitas a alguien, ¿quién te dice esa persona cuando tú le invitas? No, hermano, si yo voy a la iglesia, capaz se caiga la iglesia. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Si tus pecados fueran como la grana, dice que serán emblanquecidos como la nieve. La grana, en el Antiguo Testamento decía que la grana era una tela roja, púrpura, y que Dios iba a cambiar tus pecados como la nieve. Dios va a limpiar si tu alma está llena de maldad, de maldiciones, de ataduras. Dios, cuando tú vengas y cuando tú razones, como dice Isaías, dice que Dios va a convertir tus pecados como la blanca lana, hermano. Te va a cambiar. Yo sé que muchas veces decimos, ya para qué voy a la iglesia, ya, si he fallado una y otra vez, pero hoy te dice el Señor en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo para perdonarnos, sino para limpiar de toda maldad, dice el Señor. ¿Tenemos un aplauso aquí? En la Biblia se caracterizó por ser un verdadero creyente de Dios. Pablo realmente fue un gran siervo de Dios, realmente se merecía su nombre, el apóstol Pablo, porque el apostolado o el ser apóstol no es solamente predicar en tu iglesia, no, el ser apóstol era crear iglesia, hacer iglesia, y Pablo había sido un verdadero apóstol. Él no necesitaba de que vaya alguien conmigo. Pablo iba siempre con la presencia de Dios. Pablo era un líder que iba solo y caminaba. Pablo llegó un momento que su vida llegó a estar tribulada. Llegó un momento que se encontró perseguido, pero no perseguido como nosotros, de que porque se burlaron, porque no nos saludó nuestro líder, porque me hicieron una gran cara. No, su tribulación de Pablo era que él lo garroteaba, lo latigaban, le pegaban, y nosotros queremos dejar a Dios por un mal gesto, por una mala cara, porque no nos saludan, porque no nos atienden. ¿Valdría la pena dejar a Cristo? Por eso no valdría la pena. Pero muchas veces has querido dejar a Dios, has querido apartarte de tu fe. Pablo llegó a encontrarse en peligro, en espada. Pablo fue un hombre que en la Biblia había sufrido tribulación. Pablo había sido un hombre que había estado solo, que había sido encarcelado. Pablo realmente fue un gran siervo de Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros, amada iglesia, hemos querido dejar a Dios porque tal vez no te ha ido bien en tu empresa, en tu negocio. Has querido decir, ya no le voy a dedicar tiempo a Dios porque estoy perdiendo mi empresa. Tal vez has dicho, ¿para qué buscar a Dios si por más que me esfuerzo, por más que busco, mis hijos no llegan? Quizás has dejado a Dios porque tu relación con tu esposo o tu esposa no está bien. Quizás has dejado a Dios porque han pasado momentos donde no has tenido nada que comer. Quizás has pasado momentos en donde
Quizás tú que estás aquí, estás separado de tu esposo. Quizás que tú estás aquí, tus hijos son rebeldes. Quizás tus hijos toman, se drogan. Pero yo quiero decirte algo. En ese momento que Jesús se sintió solo y que le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese silencio, en ese momento donde Jesús no pareciera que no respondía a sus oraciones, era el momento en donde Dios estaba esperando glorificar a Cristo. En este momento donde tú quizás has orado, has ayunado, has buscado su rostro de Dios y pareciera que Dios no te respondiera, es porque Dios está esperando tu bendición. Es porque Dios está preparando lo que tú deseas, pero tienes que pasar esta prueba. De los procesos es donde nosotros nos levantamos para seguir adelante. De esos procesos, de esas pruebas, de esas adversidades es donde Dios se glorifica en nuestra vida. Es donde nosotros podemos decir, gloria a Dios, Cristo vive, Dios es bueno. Quizás hoy te encuentres como Pablo, pero miren lo que Pablo declaró en la Biblia. Lo declaró en Romanos capítulo 38 al 39. Y antes de que leamos esta palabra de Dios, yo quiero decirte algo, hermano o hermana que estás aquí, líder, invitados que nos ven que están aquí por primera vez. Tal vez estás mal económicamente, tal vez estás mal con tu familia, quizás también tu liderazgo ha pasado por fuego o por prueba, quizás te encuentras atribulado, quizás no te ha ido bien en tu trabajo, quizás no has tenido lo que tú deseabas, pero cuando tú pasas por ese momento, sé como Pablo, y decía así Pablo, cuando Pablo estaba atribulado, cuando Pablo estaba pasando por hambre, cuando Pablo se sentía solo, se sentía perseguido, Pablo dijo en Romanos capítulo 8, 38, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que ha creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando te encuentres decidido, nada me separará del amor de Cristo. ¿Han visto momentos en mi vida donde yo he querido dejarlo? Hay momentos en donde yo me he acercado al hermano Rey y le he dicho, yo ya no quiero, ya no he querido. Hay momentos de donde no mi ex líder, mi líder me ha dado consejos. Hay visto donde en momentos mi líder, que pues tal vez hoy ya no estoy en su célula, pero desde que llegué a su célula hasta el día de hoy han estado conmigo orando por mí. Ha llegado momentos donde yo le he dicho a mis líderes que están aquí presentes, yo ya no quiero, yo ya no puedo. Y cuando yo leo esta parte de la Biblia, hermano, no solamente Dios te está hablando a ti, me habló a mí. Cuando nosotros pasemos por problemas, cuando tú como mamá tal vez vienes a una noche con el Rey, tal vez vienes a oración, intercesión, tal vez vienes los miércoles, los sábados, en tu célula y los domingos, y ves que tus hijos no cambian, cree y confía que eso no te separe de Dios, porque durante más de un año los líderes que están aquí, de mis papás y mis padres, oraban y ayunaban por mí. Yo no quería cambiar, yo me burlaba ahora de ellos. Santo cristiano, yo me burlaba de ellos. Y recuerdo cuando un día el hermano Rafa me dijo, todo lo que viste en tu pequeño, ¿qué has hecho, pequeño? Y me dijo, ¿has dejado la música? No, le dije. ¿Has dejado esto? No. Fue un proceso difícil, hermano, en mi vida. El estar aquí parados, hermanos, es solamente por el poder de Dios y la misericordia. Yo no puedo decir, hermanos, ha sido por mí, ¿por qué no? Y yo le he dicho a Dios, si no fuera por tu precioso y tu maravilloso Espíritu Santo, yo no estuviera de pie. Nosotros sin el Espíritu Santo somos como un robot sin corazón, sin alma, sin sentido. Solamente el poder de Dios.
Solo el amor de Dios te puede levantar en los momentos más difíciles de tu vida. Solo esos momentos donde tú puedes declarar: por lo cuanto yo estoy convencido, ni que la vida ni la muerte, nada podrá separarme de Dios. Cuando tú pases por fuego, cuando tú pases por prueba, cuando no haya comida en tu casa, cuando tu esposo no esté buscando a Dios, cuando tus hijos no vengan a la iglesia, ese fue un momento para que tú digas: nada me separará del amor de Cristo. Yo seguiré adelante, como dice Pablo. No quiero haberme alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago: prosigo a la meta, al supremo llamamiento. No lo hemos logrado, hermanos, pero seguimos en la meta que es Cristo Jesús. Si tú quizás has querido abandonar a Dios porque te han tratado mal, porque no te han sabido guiar, yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios. En Hebreos capítulo 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Si tú pones tu mirada en el pastor, en tu líder, cuando él haga las cosas mal, tú vas a caer, porque tu mirada estuvo en el hombre. Pero si tú pones tu mirada en Dios siempre, aunque pasen muchas cosas aquí en el altar, aunque pasen muchas cosas con tu pastor, aunque pasen muchas cosas con tu líder, tú has puesto tus ojos en Cristo. Y cuando tú pones tus ojos en Cristo, nada te va a poder separar de Dios. Quiero compartirte un versículo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Muchos de los que estamos aquí tenemos 2, 3, 4 años en la iglesia. De emoción, yo quería al principio, ahora sí que de la emoción, que yo le decía al Señor: Señor, controla mis emociones, controla mi vida de estar adelante, porque quizás ya había yo predicado, pero no delante de la iglesia. Yo quiero ser agradecido con Dios y contar mi testimonio, no cuando estaba yo en el mundo, no, mi testimonio como cristiano. Yo recuerdo cuando fui a mi Peniel, y en el post-Peniel me daba clases, bueno, solo el hermano Eduardo me dio clases desde el inicio hasta el final. Y yo recuerdo que cuando yo miraba al hermano Eduardo decía: yo quiero llegar un día a ser maestro. En mi corazón pasó: yo quiero llegar a ser un día maestro. Pasó el tiempo, pasó el tiempo cuando de repente no había maestro y dije: ¿puedo ser? Sí. Llegó un momento en donde yo escuchaba una canción de Billy Buster que decía: sobre aguas de palomas. Y esa canción decía: yo quiero llamar tu atención, dice. Y yo decía: yo no quiero servirle al hombre, yo no quiero agradar al hombre. Y yo dije: yo quiero agradarle a Dios, quiero llamar la atención de Dios en mi vida. Cuando yo escuché a la pastora Lupita que decía, yo lo escuché: es que no hay maestro. En Iglequis, porque antes no era casa aquí. Y de repente yo llegué y le dije: a mí me gustaban los niños y yo estaba estudiando para maestro. Cuando le dije: pastora, ¿puedo yo ser maestro? Sí, me dijo. Y recuerdo que mi papá me dijeron: oye, ¿cómo entras si no te gusta? Yo recuerdo que así me dijeron. Y recuerdo que la pastora me daba una bolsita roja. Y la pastora me daba cuenta, siempre me observaba con mi bolsita, que nunca lo olvidaba, siempre la andaba cargando. Y me dijo un día en una junta: así porque yo siempre te he visto que traes esa bolsa, has sido responsable, ahora tú vas a hacer. Me acuerdo que a mis 19 años me dio la oportunidad Dios y los pastores de poder dirigir el curso de verano. Recuerdo que un momento después de ese triunfo, o esa victoria, yo llegué a un momento donde dije: yo quiero ser líder. Y recuerdo que yo miraba a todos los líderes y decía: es que ser líder no es fácil. Yo decía: sí, la verdad no es fácil. Yo decía, yo miraba a los hermanos, yo los observaba a todos los hermanos. Yo decía: la verdad no es fácil eso. Hasta que un día dije: voy a hacerlo. Gracias a Dios me fui al lanzamiento y el pastor me dijo: vas a ser líder de una cena. Amén. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Él porque durante más de un año no tuve ni una oveja. Y yo lloraba amargamente porque le decía: Señor,
Y más cuando recuerdo que mi líder de jóvenes, que fue Obed, decía: si tú como líder nadie te sigue, no eres un buen líder. Y yo decía: hijo, ¿por qué? Decía, ¿qué está pasando en mi vida? Yo a veces me iba, yo aquí venía a las 10 de la mañana, veníamos a hacer torta, íbamos a predicar, veníamos a los cultos de jóvenes, muchas veces comía aquí en la iglesia, me bañaba allá, aquí en el baño. A veces me iba noche, porque sin que los pastores se dieran cuenta, yo hacía otras cosas, no malas, buenas aquí para la iglesia. Y yo decía: Señor, hasta que de repente Dios empezó a bendecirme con usted. Y hoy, gracias a Dios, me ha bendecido bastante. Y llegó un momento, hermanos, lo cuento esto porque quiero ser agradecido con Dios. Y si tú has tenido el anhelo en tu corazón, se vale soñar como José. Recuerdo que un día nos quitaron célula a todos los líderes. Y de repente, los hombres ya estaban queriéndose casar. Y yo dije, yo en mi casa decía: ese lugar es mío. No lo hacía con soberbia. Yo empecé a declarar en mi corazón: ese lugar es mío. Yo decía: ese lugar es mío. Yo voy a ser líder, hermano. Y lo declaraba hasta que un día el pastor predicó en el 2014 para iniciar el 2015, porque la proclama fue el año de la añadidura. El pastor aquí predicando dijo: ¿qué quieres para este 2015? Decía el pastor, predicaba: ¿qué quieres tú? Pide a Dios lo que tú quieras. Y ese día yo dije: yo quiero ser líder. Lo dije: quiero ser líder de joven. Cuando de repente me saco Obed junto con Alejandra, y estaba Susan conmigo, y nos fuimos, y me dice Obed: Wilber, ¿quieres ser líder de joven? Cuando a mí me dijo eso, me puse a llorar porque dije: Dios ha sido bueno. El domingo cuando el pastor me dijo: ¿quieres predicar? Yo estaba hasta allá en el rincón. Y ese día, esa mañana me quedé pensando, y cuando él habló de la perseverancia, estaba yo y en un momento mi mente pasó a otra cosa y dejé de poner la atención al pastor. Y yo dije: si un día Dios me diera la oportunidad de predicar, haría esto, haría lo otro. Cuando de repente ese día el pastor, me acuerdo que aquí vine y me dijo: Wilber, ¿quieres ser bendecido? Y yo estaba así, pero como a veces me da pena, dije: sí. Y me dice: te toca predicar. Cuando me dijo eso, yo dije: Dios, tú has sido bueno conmigo. Hermanos, yo quiero decirte algo que no me creído que en ese lugar tú no te vas a levantar, yo te quiero decir que Dios te va a levantar, porque la palabra de Dios dice en Corintios que de lo vil y menospreciado Él iba a levantar para avergonzar a los sabios. Yo no soy digno de estar aquí, pero Dios, por medio de su sangre y de su Hijo, me hace ser digno de estar aquí. Dios ha sido bueno y fiel, hermano. Yo no sé lo que tú estás esperando allí en tu lugar. Yo no sé a qué viniste hoy, a decir: escucha una prédica más, escucha una prédica menos, a ver qué pasa, a ver qué consigo. Yo quiero decirte algo: hoy tú veniste por una respuesta de parte de Dios. Lo que Dios y lo que tú le has pedido, Él te lo va a dar. Y créelo en el nombre de Jesús. Porque al que dirán: no sé, hermano mío, pero créelo, porque no te lo digo en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Y sé que tal vez dejé a un lado el tema, pero como digo, de emoción no lo pude decir, pero yo le dije a Dios: cuando yo esté allá, yo te voy a dar la gloria y la honra a ti, y voy a testificar cómo tú has sido bueno conmigo y cómo tú vas a hablar a tu pueblo. Y vamos a terminar con este versículo que dice en Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 5, y dice así: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y los hallaste mentirosos. Has perseverado, has soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido, dice el Señor. Pero en el 4 te dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué nosotros decimos: hermano, ¿cómo dice usted que yo he dejado mi primer amor? Si aquí estoy,
quizás no haces las mismas cosas que cuando la alabanza, cuando tú saliste de tu pequeño y cuando escuchabas la alabanza te quebrantaba. Quizás ya no oras como orabas antes. Quizás tu fe ha menguado y el Señor te dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué pasa cuando dejamos nuestro primer amor, hermanos? Vemos los defectos, vemos los errores de la gente. Cuando yo inicié, no me importaba quién me criticaba, no me importaba quién hablaba mal de mí, porque yo estaba enamorado del Señor. No me importaba si había comida o no había comida. Pero quizás tú, hermano, que estás aquí, has querido dejar a Dios porque has perdido su amor. Te has dejado de enamorar como los primeros días, los primeros meses, cuando querías ser tú el primero a estar aquí, cuando querías tú llegar y decir, ya que todos se olviden de mí, voy a dejar mi trabajo, voy a ayudar a mi esposa, voy a cenar, pero voy a orar. Quizás ya no eres ese hombre enamorado de Cristo. Y hoy, si tú te preguntarás, ¿por qué he querido dejar a Dios? ¿Por qué cuando he pasado persecución, hambre, peligro, espada, cuando he pasado por tribulaciones, he querido dejar a Dios? Porque lo has perdido tu primer amor. Y hoy el Señor quiere que tú renueves su amor con Él.